Enfoquémonos un poquito en el tema del COVID. El día de hoy vamos a hablar de esta es una enfermedad, es una enfermedad que ha sido pues muy fuerte esta última década, y se habla bastante de que el origen del COVID, en definitiva, nace pues en China. No sé si se acuerdan ustedes, por un coronavirus que proviene de los murciélagos. Se hablaba, se estipulaba o se daba a conocer acerca de ello, ¿no? Entonces el murciélago, que era el animal que estaba, pues, que era el que daba esta enfermedad, y bueno, y eso se transmutó a otro animal que es desconocido, y posteriormente a las personas, al hombre. Entonces, al hablar nosotros de este virus, se decía de que probablemente era pues un animal que se había vendido en un mercado de mariscos allá en Wuhan, en China, y pasó, pues alguien consumió este marisco y se contagió, ¿no? Y se comenzó a dispersar el virus, ¿no? Entonces, el 31 de diciembre del año 2019, una fecha en la cual la Organización Mundial de la Salud eh, comienza a investigar, recibe un reporte o reportes de presencia de neumonía, ¿no? Entonces, esa presencia de neumonía era pues de origen totalmente desconocido. Se daba en China, en la ciudad de Wuhan. Ya en enero, las autoridades de China ya identificaron esta causa como una nueva cepa de coronavirus. Acuérdense que nosotros hemos tenido justamente la primera aparición en marzo, ¿no? En marzo del 2020. Entonces la enfermedad se fue expandiendo a este continente, a Asia, y luego llegó a Europa y posteriormente llegó a nuestro continente, que es América. Esto con la finalidad de poder conocer un poco acerca de los elementos, ¿no? que hicieron de que se origine esta enfermedad. Bien, ¿cómo era la transmisión o cómo se transmitía? Es un poco también para saber. Las proteínas exteriores del virus, dice, se adhieren a las células en el aparato respiratorio del huésped. O sea, ataca directamente al aparato respiratorio. Y los genes del virus sufren mutaciones que alteran las proteínas en superficie, ¿no? O sea, hay varios tipos de coronavirus. Entonces, estas se van a adherir a nuestras células y se desarrolla lo que se llama la enfermedad. Todo el año 2020 hemos estado pues en cuarentena, hemos estado en nuestras casas, no hemos salido de casa, solamente por evitar los contagios, ¿no? Entonces, ¿qué son los coronavirus? Porque nos preguntamos, ¿qué son? Son virus que han surgido de forma periódica en diferentes áreas del mundo, ¿no? Y que lamentablemente causaron infección en el sistema respiratorio o respiración aguda, lo que se llama el IRA, infección respiratoria aguda, es decir, una gripe que se presentó de manera leve primero y luego fue siendo moderada para volverse grave. Muchas veces nosotros hemos encontrado, hemos visto de que las personas tenían esa tos seca o estornudaban, pero era pues un brote, un principio de coronavirus, ¿no? El coronavirus COVID-19 ha sido catalogado por la OMS, Organización Mundial de la Salud, como una emergencia en salud pública de importancia internacional. Eso significa de que ha sido, pues, ya considerado como una pandemia. Se han identificado casos en todos los continentes. No hay continente, en los 5 continentes, no hay continente donde no se haya presentado esta, este virus. Muy bien, vayamos viendo. ¿A quiénes afecta? Cuando hablamos de una transmutación o de una mutación, estamos hablando de que este virus tiene que ser controlado, y si no es controlado, se dispersa. Pero ¿quiénes son los que más adquieren o quiénes son los que más pueden infectarse? A ver, en un lugar vamos a ver, se conoce que toda persona, cualquier persona, puede infectarse independientemente de su edad.
es cierto, pero en mayor o menor demasía, ¿no? La enfermedad es mortal, o sea, causa la muerte en muy raras ocasiones, ¿no? Muy raras ocasiones. Y las víctimas mortales han sido generalmente las personas de edad, que son ya personas que tienen años avanzados y que ya padecían algún tipo de enfermedad crónica como diabetes, asma o hipertensión. Hemos visto de que ha atacado a mucha gente. Entonces, ¿qué pasó ahí? De que el sistema inmunológico comienza a deteriorarse, comienza a dispersarse, y entonces entra el virus y la gente no muere del coronavirus, sino muere por algún tipo de infección respiratoria o algún tipo de enfermedad de que estaba pues sujeta a una serie de situaciones de salud que deben presentar las personas. Como repito, atacaba más a las personas de edad avanzada, a personas que padecían de enfermedad crónica y gente que tenía diabetes o hipertensión arterial, ¿no? Que es lo que se ha determinado, lo que se ha visto comúnmente. Entonces eh, estamos nosotros analizando este tema porque nos interesa conocer. ¿Y por qué vemos en esto? Y yo los felicito por haber tomado este tema, ya que en, en este tiempo, en la actualidad, no se está hablando mucho de ello. Porque tuvimos un estado de emergencia, tuvimos un plan de emergencia que teníamos que cumplir, se levantó el plan de emergencia y se abandonó. Sin embargo, el Ministerio de Salud, ahora último, ha lanzado justamente una nueva o sea, una nueva forma, o sea, de ver el análisis de este virus, porque han aparecido nuevas cepas y ahora lo vamos a conversar en la hora que nos toca, ¿no? Entonces ahí encontramos de que este virus ataca a personas que están vulnerables, ¿no? ¿Quiénes son las personas vulnerables? ¿Quiénes son las personas que pueden estar expuestas a este virus? ¿No? Las personas refugiadas, los refugiados, personas desplazadas, las personas que no tienen dónde estar, las personas sin hogar, eh, personas, las personas que sufren detención en un centro penitenciario, los adultos mayores también tenemos. Tenemos al personal de salud, quien está pues directamente relacionado, directamente pues trabajan con el virus, y personas con enfermedades crónicas tales como lo habíamos visto, ¿no? Entonces, estas personas son las que más sufren o las que más son atacadas por el virus. Bueno, hagamos un poquito el análisis de la base legal. Se ha modificado un poco, se ha modificado la resolución, la directiva administrativa, la base legal. Actualmente es la resolución ministerial la 022 de 2024 del MINSA, ¿no? Que nos dice que a través del Diario Oficial Peruano se publica esta resolución por el cual se va a aprobar la directiva administrativa, la 349 del MINSA. Muy bien. En adelante la directiva, ¿no? Entonces ya se aprueba la directiva, la 349 del MINSA, del DGIEPS del 2024. Entonces aquí nosotros vamos a encontrar las disposiciones para la vigilancia, prevención y control de la salud de los trabajadores con riesgo de exposición del COVID-19. Aquí vamos a analizar entonces qué puntos debemos nosotros tener en consideración en nuestra organización, en nuestro trabajo. Porque si bien es cierto, ya no estamos en un estado de emergencia, pero sí estamos todavía teniendo algún tipo de brote de, eh, de tipo de COVID que se está presentando en nuestro entorno, ¿no? Ahora, lógico, con ya las vacunas, ya tenemos, pues, ya estamos como protegidos por, de este virus. Pero, sin embargo, no hay que bajar la guardia. Y esto es un poco lo que nos explica el Ministerio de Salud, ¿no? El Ministerio de Salud, a través de lo que es la dirección, la Dirección General de Salud nos habla acerca de cómo tenemos que contrarrestar este virus, a través de qué y cuáles son las acciones que debemos tomar nosotros dentro de las organizaciones para, para poder hacer un análisis de lo que hemos pasado. ¿No se acuerdan ustedes que teníamos que tener pues 1 metro de distancia o mínimo? Después pusieron 2 metros, luego teníamos que usar nuestras mascarillas,
luego teníamos que no dar las manos, entonces una serie de aspectos que se daban, ¿no? Lavarnos las manos constantemente, y esas eran pues condiciones que se daban para poder ejecutar nuestra tarea, incluso comenzáramos a trabajar desde casa, comenzamos a trabajar, vino lo que era el trabajo remoto, y una serie de aspectos en los cuales se daban para poder minimizar el riesgo de obtener o de adquirir esta enfermedad. Teníamos que tener limpiar los centros donde estábamos, hacer que el aire pase, abrir las ventanas, etcétera. Todo ello se ha ido manejando de un modo aparente. Es más, todavía en algunas empresas se sigue trabajando en esta actividad, porque nos hemos hecho ya como un hábito el poder nosotros trabajar en este sentido, ¿no? Bien, viendo lo que es la base legal, viendo que existe una nueva directiva, vamos a ver cuáles son los cambios relevantes a través de lo que nos dicen el COVID, o sea, lo que nos dice el ministerio a través del COVID, ¿no? ¿Qué cambios relevantes hemos podido obtener, hemos visto? Aislamiento respiratorio en la comunidad. Bien, es un cambio que se da en función a cómo se puede analizar los casos sospechosos, probables o confirmados de COVID-19 que no requieren hospitalización, ¿no? Anteriormente, el aislamiento en el ámbito comunitario, que estaba en la Directiva 339 de 2023, decía, ¿no? Se restringió el desplazamiento del trabajador fuera de su vivienda o centro de aislamiento por 10 o 7 días, ¿no? Entonces, se aislaba a la persona por 10 o 7 días porque cuando presentaba algún tipo de caso sospechoso, ¿no? Entonces, de repente esta persona tenía COVID, podía tener un caso sospechoso de COVID, se le aislaba fuera de su vivienda o un centro de aislamiento de 10 o 7 días, dependiendo del grado en que se presentaba. Se establecieron disposiciones para el regreso y reincorporación al trabajo luego del aislamiento por COVID, ¿no? En la cual la persona tenía que cumplir con unos ciertos requisitos, una serie de situaciones también para poder reincorporarse al centro laboral, siempre y cuando vea de que no estaba, pues, de que no tenía esta enfermedad. Eso era anteriormente en el ámbito comunitario. Ahora, ¿cómo se trabaja? ¿Qué es lo que se hace? Es necesario de que podamos conocer esto porque en realidad lo que tenemos nosotros como empresa o como organización es que tenemos que cuidar o salvaguardar la vida, la salud de las personas que trabajan en nuestra empresa, ¿no? Ahora, aislamiento respiratorio en la comunidad, de acuerdo a la directiva 349 del 2024, ¿no? El médico, si se presenta algún tipo de caso, si es que hay alguna situación que podemos observar de un trabajador que tiene unas características de estas, el médico tratante realiza las evaluaciones médicas necesarias para determinar, ¿no?, las pautas y reducir la transmisión del COVID a otros trabajadores. O sea, podría el médico decir muy bien, vas a, vas a usar tu mascarilla por ahí, o de repente también poder darle descanso médico, ¿no? Ya no es que lo vas a mandar a aislamiento 10 o 7 días, sino que ahora ya hay que realizar las evaluaciones médicas para desarrollar o para ver qué acciones va a tomar en medidas de salud para poder gestionar esta parte y no pueda contagiar a sus compañeros, ¿no? O sea, y reducir la transmisión del COVID-19. Eso es lo que nos dice ahora la directiva, la 349, ¿no? La 339 sí nos decía que teníamos que aislar a la persona, ahora no. Muy bien, Rafael, ¿y qué hago si en mi empresa tengo pues personas que por ahí eh, vemos que es un caso sospechoso? Aplico la 349, lo envío al médico y el médico tendrá que emitir, ¿no?, su informe y tendrá que dar la mejor solución para poder, para poder acceder a qué cosas se debe de hacer, ¿no? A ver, la directiva no señala que la única medida de aplicar sea el aislamiento. Hemos dicho que podría ser, pero que no necesariamente. En lo anterior, sí, era sí o sí el aislamiento. Acá no.
¿ya? Ni establece un periodo estándar de aislamiento. Ahora, el médico tratante, fíjense qué interesante es esto, ¿no? El médico tratante va a definir la medida de cuidado adecuada para cada caso en concreto. Significa de que si nosotros encontramos, yo soy médico, encuentro que existe un caso de COVID, ya tendré que tomar mis determinaciones como profesional para poder ver de qué manera, ¿no? O de qué modo hacer el tratamiento a la persona. No sé si se está clara esta explicación, señores. Por favor, me ponen por el chat alguna pregunta. Esto es bastante importante, ¿ah? Bastante importante para que podamos conocer cuáles son aquellos cambios que se han dado en función a lo que se está haciendo ahora con el tema del COVID. ¿Alguna pregunta o alguna observación? ¿Todo bien? A ver, siquiera colóqueme algo para poder leer. Acá estamos viendo este tema. Muy bien. Factores de riesgo del COVID. La nueva directiva, esta nueva que hemos visto, ha determinado los factores individuales de riesgo para el desarrollo de las complicaciones sobre el COVID-19. ¿Qué es lo que nosotros o cuáles son los factores de riesgo que vamos a observar o que tenemos, ¿no? La directiva anterior hablaba, la 339, hablaba justamente también de las complicaciones, de los factores individuales, los cuales eran pues aquellos que podían tener mayor incidencia en lo que es la afectación a través del COVID, ¿no? ¿Quiénes son, quiénes son las personas o cuáles, cuáles son aquellos elementos que podrían ser las que podrían adquirir el COVID? La persona mayor de 60 años, ¿sí? Acordemos que una persona mayor de 60 años ya ha disminuido un poco su nivel de, de lo que son las defensas, por lo tanto, hay una, hay una mayor probabilidad de que pueda tener esa enfermedad, ¿no? Entonces, los mayores de 60 años, personas mayores de 60 años, puede estar más expuesto a que pueda tener la enfermedad, ¿no? Personas que son diagnosticadas con diabetes mellitus, también la diabetes mellitus, personas con diabetes son más expuestas a adquirir el virus. Personas con obesidad cuyo índice de masa corporal es superior a los 30, ¿no? El índice de masa corporal, el IMC, entonces acordémonos que de 20 a 22 no es normal, 25 es sobrepeso, ya 30 es obesidad, entonces también son personas expuestas, ¿no? Tener una enfermedad pulmonar obstructiva crónica, eh, son personas también que están expuestas, personas que tienen mayor probabilidad de adquirir. Si nosotros encontramos algún tipo de persona en nuestra empresa que tiene este tipo de características, no nos asustemos, sino que tengamos el cuidado correspondiente. ¿Para qué? Para hacer prevención, ¿no? Otras personas que puedan tener justamente este riesgo son una persona que pueda tener una enfermedad o tratamiento inmunodepresor, incluido el VIH, ¿no? Entonces, personas que tienen por ahí pues una deficiencia en lo que son las defensas, ¿no? Pacientes oncológicos también, los pacientes oncológicos, personas con cáncer también son muy expuestas a este tema. Sufrir una enfermedad cardiovascular, personas que sufren de enfermedad cardiovascular, soplos al corazón, o de repente, pues, arritmia, etcétera. Personas que tienen enfermedad renal crónica. Por eso es que es necesario que hagamos un examen médico siempre para poder ver cuáles son aquellos aspectos, pues, desde el punto de vista de salud. Un chequeo médico, no estoy hablando del médico ocupacional, un chequeo médico, ¿no? Y acá vamos a incidir en algunas cosas, ¿no? Para que puedan observar más o menos cómo se trabaja esto. Paciente con asma moderado o grave, diagnosticado. Eh, las gestantes, ¿no? Y las personas que están, pues también ya han tenido hijos. Y tener una enfermedad hepática crónica, ¿no? Hepatitis crónica, de repente por ahí algo que tenga que ver con el hígado. Cirrosis, por ejemplo, personas con cirrosis. Bueno, y les cuento un poco aquí ya haciendo el paréntesis del caso. Como ustedes saben,
Bueno, yo he asumido, yo fui gerente del área de gestión humana y en definitiva para mí era pues un dolor de cabeza porque la gente no quería o no estaba muy familiarizada con el tema de hacerse los exámenes médicos o su chequeo médico anual. Con este tema del COVID tenemos que tener en cuenta. Entonces, ¿qué pasa con las personas? Y aquí yo voy a darles un soporte para que ustedes tengan a bien qué hacer. El área de gestión humana es no es la responsable, pues no tendría que tener las herramientas o los elementos como para que las personas puedan de una u otra manera comunicar y decir, ¿no? Aquellas situaciones que pueden ser afectadas. Si bien es cierto, cuando yo entro a un trabajo, me toman mi examen médico ocupacional y yo tengo diabetes, eso no es o sea, no viene a ser una característica para que me saquen del trabajo, pero sí debo de comunicar, ¿no? Y hemos tenido casos, por ejemplo, en mi empresa, de una persona que tenía, este, a ver, una persona que tenía mal el corazón, insuficiencia coronaria, otra persona que tenía convulsiones, entonces, pero que no avisa. O sea, vas y el médico te dice, sufre de algún tipo de trastorno. No, no, todo bien. Pero a la hora de la hora, cuando tienen y firmas, ¿no? Y el trabajador firma, pon ahí, ¿no? Acepto cualquier situación que me pase en el trabajo, responsabilidad mía, sí. Pero también hay que darse cuenta de que tenemos nosotros que informar, ¿no? Por miedo no firma, ¿no? Entonces, un chico con epilepsia que firmó, le dio en el trabajo. Entonces, a veces nosotros, por querer, eh, por querer decir que no tengo esta enfermedad y tengo miedo de que me voten de mi trabajo, entonces nosotros no decimos, hay que hablar, hay que decir, ¿sabe qué? Yo tengo diabetes, yo estoy en tratamiento de diabetes, tengo tal cosa, razón a ello, nosotros vamos a tomar medidas preventivas para poder minimizar, ¿no? Es lo que te dice el Ministerio de Salud ahora, ¿no? El Ministerio de Salud lo que te establece es que tú tienes que informar a tu organización de cualquier tipo de patología o de situación, por mínima que sea, para que podamos nosotros tener en consideración y ver, ¿no? De cuidado también y de tomar las prevenciones correspondientes para poder nosotros también evitar de que nuestros trabajadores sufran o tengan cualquier tipo de complicación a través de, en este caso, de este virus, ¿no? ¿Cuáles son los cambios relevantes que nosotros hemos encontrado? En el ámbito de aplicación, la directiva es de aplicación, nos dice, para todos los empleadores, independientemente que se encuentren comprendidos en el Decreto Supremo 003, o sea, trabajos de alto riesgo, ¿no? Antes simplemente se hablaba de los trabajadores de alto riesgo, pero ahora es para todas las personas. O sea, todos, ¿no? El Decreto Supremo 003, que habla de trabajo de alto riesgo, trabajos en caliente, trabajos con personal expuesto, ¿no? Ahora es para todos, ¿no? Pero ha cambiado ya, no solamente para los trabajos de alto riesgo, sino para todas las organizaciones. Esto también está, pues, implica la organización de ustedes, ¿no? Ustedes como tal. El sistema de ventilación, se recomienda contar con ambientes adecuadamente ventilados de forma natural, ¿sí? Conversando la vez pasada en una mesa de diálogo se hablaba de las, del aire acondicionado, ¿no? Sí, pero ahí hay que tener en cuenta que ese aire acondicionado tiene que tener una renovación cíclica, o sea, no puede revolver el aire y quedarse ahí, sino tiene que renovarse. Entonces, si no existiera, lógicamente, esa ventilación natural, hay que contar con ambientes ventilados de forma mecánica, a través, ahí está, renovaciones cíclicas, ¿no? Y eso es interesante que tengamos en cuenta, ¿no? Una consulta, dice, ¿cuáles son las condiciones en las que se debe tratar a un trabajador que ha tenido COVID y que en trabajo se le puede considerar hoy algunas objeciones? Luis Alberto, muy buenos días. A ver, condiciones en las que se debe tratar a un trabajador que ha tenido COVID, bueno, tú mismo lo has dicho, ha tenido. Entonces, ya es un trabajador que ha tenido el virus, se supone que lo han vacunado, se supone que ya salió de esta situación. Y te cuento como para que tengas más o menos una idea que el 95% de las personas que estamos aquí, todos hemos tenido COVID, de alguna manera.
el COVID, de repente menor demasía o mayor demasía. Ahora, ahora es controlada, es como una gripe, ¿no? Que está controlada. Antes era, el virus era fuerte porque no había la vacuna. Entonces, si es que hubiera una situación, acá vamos a conversar un poquito acerca de esto. Si es que la persona ha tenido COVID y ha sido afectada por el COVID, desde el sistema respiratorio, etcétera, entonces ahí sí podríamos nosotros tener una, no objeción, pero tener cuidado porque ya hay un compromiso, que es como como es el resultado de una situación, ¿no? Del COVID. Pero si ha tenido COVID y ha salido del cuadro, entonces, si hay secuelas, lógicamente tenemos que cuidar. Pero si ha sido como una gripe, ¿no? Que ha salido de la gripe, seguir nuestra vida normal y continuar con nuestra actividad. Lógicamente que hay que periódicamente hay que hacer las evaluaciones, hay que hacer pues, los análisis correspondientes para poder hacer de que mi personal, de todas maneras, tenga pues un equilibrio. No sé si está respondido, ¿no? Ahora, tú me hablas del COVID-19. Ahora, si hubiera habido complicaciones pues, con el COVID-19, como te digo, ahí sí podríamos tomar las medidas. Salvo de que tengamos nosotros, y lo hemos visto hace un momento, las personas, ¿no? Que están expuestas y que tienen las características que les he mencionado, trabajan en nuestra empresa o trabajan en nuestra organización, ¿no? Que son las que están expuestas, ¿ya? Para ellos tenemos que tener, pues, las condiciones apropiadas, tener lo que estamos hablando, los lugares ventilados, etcétera, los sitios donde puedan, pues, desarrollar su trabajo, el uso de tu mascarilla cuando tú estés, pues, frente a personas que tengan cierto tipo características que tú puedes observar que estén resfriadas o que tengan tipo, ¿no? de- que puedan haber enfermedad, porque están habiendo brotes, y esto lo voy a explicar en un momento. ¿No está claro, mi estimado Luis Alberto? Muy bien. Entonces, medidas preventivas de aplicación colectiva. La directiva no incluye el uso de barreras físicas. Listo. Antes se acuerdan que ponía la barrera física para poder. Ya no, no. Por ejemplo, pantallas, mamparas para los puestos de trabajadores en atención al cliente. Ya no se da, ahora se habla en forma directa, ¿no? En cambio, la medida de protección será el uso de mascarilla, como les decía, hace lo que me acabas de preguntar, con trabajadores de factores de riesgo en este tipo de puestos de trabajo, ¿no? Entonces, yo puedo tener, o sea, no que sea obligatorio, pero sí sería recomendable, si yo atiendo al cliente, atiendo al público, ponerme mi mascarilla y poder hacer justamente el tipo de atención, ¿no? Puntos de lavado y desinfección de manos. Acá que nos dice esta directiva, la directiva señala que se deberá asegurar la cantidad y ubicación de los puntos de lavado de mano para el uso libre de los trabajadores. Sin embargo, antes era obligatorio, no obliga a que uno de los lavamanos se debe encontrar en el ingreso de escena de trabajo. Pero sí lo que te dice es que tengas pues algún lugar donde te puedas lavar las manos y te recomienda lavarte las manos antes de ir al baño o antes de comer y después de comer también, después de ir al baño. ¿Sí? Entonces, esto es interesante. Antes te decía la norma de que tienes que tener un lavamanos a la entrada, ¿no? O un posapiés también para ingresar. Ahora no te exige esto, lo que te dice simplemente que tengas, ¿no? La cantidad y ubicación de los puntos de lavado de mano para que los trabajadores se puedan lavar, para que los trabajadores puedan hacer su aseo, ¿no? Entonces ya no estamos hablando de que tengamos ese punto de lavamanos en la entrada, ¿no? Muy bien, perfecto. Recomendaciones. A ver, ¿qué es lo que tenemos que hacer nosotros como empresa? Promover campañas de vacunación como medida preventiva más efectiva. Sí, promover las campañas de vacunación. Entonces, hay que sensibilizar a las personas sobre la importancia de reportar tempranamente los casos, síntomas de COVID-19 que se puedan tener, ¿no? Es importante de que nosotros tengamos a bien de que las personas se vacunen una vez al año, ¿no? Se vacunen una vez al año, es recomendable, ¿no? Hay que mantener una constante comunicación con las personas, con los trabajadores dentro de la organización, a fin de conocer el plan médico, ¿no? Descansos, tratamientos, y nosotros analizar
estos casos que podrían ocurrir y brindar en estos casos sospechosos, posibles y confirmados, que no necesitan hospitalización, ¿no? Hay que analizar, hay que ver, hay que conversar. Entonces, esa es la mejor manera de nosotros poder trabajar en ese aspecto. Hay que implementar, me decía, las medidas de ventilación, de preferencia que sean naturales, para evitar el contagio del COVID-19. Sí, en realidad, este tipo de contagio se da pues porque el aire no circula, entonces se queda en el ambiente aquel humor y nosotros podemos adquirir el virus, ¿no? Desarrollar capacitaciones sobre la prevención contra el COVID-19 y sobre cómo disminuir los riesgos de infectarse en el centro de trabajo, comunidad y el hogar. Hemos abandonado, ¿no? Se levanta el estado de emergencia y hemos abandonado por completo, pero sin embargo hay que seguir hablando, hay que seguir desarrollando estas capacitaciones a fin de prevenir. Acuérdense que fue una pandemia la que ocurrió, acuérdense que fue una situación que ocurrió y que pudo y que dejó bastantes situaciones en la cual lamentablemente hubieron pérdidas de vida. Y una pandemia eh, afectó a mucha gente a nivel mundial. Entonces no es que yo me voy a olvidar 1 o 2 años, ya me olvidé, no, hay que seguir y hay que desarrollar sistemas de prevención a fin de poder gestionar adecuadamente eh, la prevención de la salud, ¿no? Muy bien. Ahora último, ahora último, estamos hablando de una nueva variante. No se asusten, sino que el coronavirus ya está teniendo variantes diversas, ¿no? Tenemos la JN1 o la pirola, la que conocemos la pirola, ¿no? Entonces, acuérdense que el COVID es una enfermedad causada por el virus SARS-CoV-2. Ha mutado muchas veces desde que se detectó por primera vez en el 2019. Es una de las recientes variantes de las que ha ocurrido hace poco. Es la JN1, también conocida como pirola, que se originó a partir del Omicron. El Omicron muy conocido, ¿no? Entonces, ¿cómo se diferencia esta de otras variantes? Es una subvariante del Omicron, que fue también una variante del COVID, que se caracteriza por tener más de 50 mutaciones. Imagínense, 50 mutaciones en la proteína Spike, ¿no? El Spike es la proteína que usa el virus para entrar en las células humanas. Eh, Algunas de estas van a facilitar la transmisión o que pueda infectarse la persona. Reducir la eficacia también de las vacunas y escapar de la respuesta inmunitaria de la gente, ¿no? Por eso hay que vacunarse. Por ustedes se acuerdan la cuarta dosis, y ahora la quinta dosis, y así sucesivamente, ¿no? Entonces, esta como que inhibe la vacuna, pero con otra vacuna lo podemos tener más protegido. Entonces, hay que tener muy en cuenta, hay que vacunarse para que esta variante no afecte Te voy a compartir, espérate. a la persona. La variante, no se vayan a asustar. La variante de la pirola es, como ya Lucho, estamos nosotros en estas hay que medidas salir temprano hoy día. inmunes, Tú te vas a señores, resolver tu tema, te vas a tu casa y cuando yo te viene a la oficina ya. No depende de usted, muy Ya bien. yo me voy para otro lado. señores, por favor, me parece que estoy hablando y están en otras conversaciones. Bueno, Yo me- a ver, les rogaría, por favor, que estemos atentos un ratito, ¿sí? A ver, ¿qué efectos tiene la variante J1 en la salud y en la vacunación? Eh, Esta variante no parece que provoque una enfermedad grave ni una mayor mortalidad que otras variantes. Sin embargo, es contagiosa, eso sí. Y al ser contagiosa, puede generar, ¿qué cosa? Más casos, ¿no? Y por tanto, más complicaciones y muertes, ¿no? Acuérdense que lo que no te mata es el virus, lo que te mata es la enfermedad, a una enfermedad que tú puedas tener, o una situación de desvariación, ¿no? De salud que puedas tú, que puedas estar presentando, ¿no? Entonces, los síntomas de la variante son similares a las otras variantes, pero algunos de los más frecuentes, ¿qué son? La tos, ahí, a tomar conciencia. Tos, ¿pero de qué tos? Tos constante. La ronquera y la diarrea, ¿no?
También puede presentarse otros síntomas como la fiebre, las cefaleas, dolor de cabeza, pérdida del olfato, del gusto, dificultad para respirar, el dolor muscular o articular, la fatiga, la conjuntivitis, erupción cutánea o náuseas. Si nosotros tenemos a uno de estos, vayamos con nuestros médicos. A ver, Eris Espinosa, ¿nos volvemos inmunes? No, no digamos que nos volvemos inmunes, sino, a ver, alguna vez la gripe, te cuento, alguna vez la gripe fue un virus fuerte que mató mucha gente. Pero ahora, como ya nuestro cuerpo está inmunizado, ya la gripe es una situación que afecta y tú simplemente el virus como que lo controlas y se va. ¿Sí? Todos los que han tenido COVID, propensos contra el COVID nuevamente, todas las personas tengan o no hayamos tenido COVID, estamos propensos a tener COVID nuevamente, ¿no? Todas, en mayor, pero en menor demasía sí, pero no significa de que no vamos a, de que estamos nosotros inmunes a que pueda ocurrir, ¿ya? No es mayor gravedad porque estamos vacunados, tenemos, ¿no? Tenemos un refuerzo que nos permite hacer de que este virus entre, pero en menor demasía. Sí va a entrar, sí podemos tener el COVID, pero ya no va a ser el COVID agresivo que vamos a encontrar. ¿Ya? Entonces, pero lo que yo siempre recomiendo y siempre les digo, si bien es cierto que hemos tenido el COVID, etcétera, pero hay que analizar bien, ¿no? Hay que analizar bien si es que nosotros no estamos cumpliendo, no estamos cumpliendo. Si nos hacemos con las 4 vacunas, si tenemos todo bien ordenado, todo bien estructurado, no tenemos por qué preocuparnos, ¿no? Porque justamente los refuerzos sirven para que las otras variantes no nos afecten. Entonces ya no van a entrar como en forma agresiva, sino lo que van a hacer es ingresar a nuestro cuerpo como simplemente como una gripe, como un virus pues que viene, pues se va a retirar, ¿no? Porque no va a poder anidar dentro de nuestro cuerpo porque tenemos. Ahora, las personas hay que tener cuidado, nuevamente les explico. Las personas que tienen, ¿no? O que están expuestas a cierto tipo, o sea, a, a esas enfermedades o que tienen esas enfermedades, lógicamente hay que tener muchísimo cuidado, muchísimo cuidado, porque ahí sí el virus ya puede ingresar en forma agresiva porque las defensas, ya la parte inmunológica no se maneja adecuadamente. ¿Está claro, Eric? ¿Está claro? A ver, cuéntame si está bien la respuesta. Perfecto. Como le decía, la vacunación es una de las principales herramientas para frenar el avance del virus. Sí hay que vacunarse, ¿no? La variante J1 podría reducir la eficacia de algunas vacunas, especialmente las que se basan en la proteína spike del virus original. Podría reducir. Por eso, ¿no? Hay que vacunarse, ¿no? Con la vacuna, la bivalente, ¿no? Que es la única que tiene la efectividad contra la JN1, la bivalente. Creo que todos tenemos la vacuna bivalente. Muy bien, perfecto. Entonces, vamos a analizar la vacuna monovalente y la bivalente. La vacunación en la población desde los 6 meses a 59 años con vacuna bivalente, Pfizer o Spikevax, y tenemos la vacunación monovalente adaptada, ¿no? ¿Cuál es la que tenemos que tener? La Pfizer, ¿no? Generalmente nos hemos vacunado con la Pfizer, ¿ya? La Omicron fue la primera, la vacuna, perfecto, pero la vacuna que sí nosotros nos hemos vacunado ha sido la bivalente. Entonces, población objetivo de 6 a 4 meses, de 6 meses a 4 años, historial de vacunación, cero dosis, pero los que estamos aquí, historial cero dosis aplicada, la primera dosis, el primer contacto, la segunda dosis, 28 días después de la primera dosis y la tercera dosis después de la última dosis. Ahora, la cuarta es el reforzamiento, ¿no? La cuarta lo que vemos es el reforzamiento. ¿Bien? Ahora, vamos a admitir a la gente. Acá. Perfecto. ¿Está? Entonces,
nosotros tenemos también estas vacunas que nos van a permitir minimizar nuestro riesgo de contagio o nuestro riesgo de adquirir la enfermedad. Entonces, la Omicron, si bien es cierta, sirve, sí, estamos nosotros, sirve, pero más recomendable hablar sobre la vacuna bivalente, ¿no? La Pfizer, que es la que tiene mayor, ¿no? O sea, el mayor beneficio. Ahora, tú ya tienes tus 3 vacunas, ¿verdad? Las 3 obligatorias. Bueno, sale la 4ª vacuna y ahora está la 5ª vacuna, que te debes tú vacunar después de un tiempo determinado, ¿no? Entonces, si tú en tu empresa haces la campaña para la vacuna, para la vacuna contra el COVID, te puedes ir a cualquier centro de salud o puedes preguntar en tu hospital o en tu centro para que puedan vacunar. Ahí está, justamente nosotros entramos al Ministerio de Salud, vemos COVID-19 y salen cuántas vacunas tienes y tú te puedes vacunar ahí. Ninguna, o sea, sin ningún problema, ¿no? Eso no hay ninguna situación que pueda afectar. Ahora, para evitar los contagios de la variante J1, JN1 o cualquier otra variante, se debe seguir la siguiente medida de prevención. A ver, ¿qué cosas debemos hacer, no? ¿Qué debemos hacer para evitar? Paciente con COVID-19 debe cumplir con el elemento domiciliario. Sí, definitivamente. Vamos a cumplir con el elemento domiciliario. Domiciliario, o sea, antes era pues llevarlo a un lugar aislado, no. Elemento domiciliario. Eh, Tenemos que usar la mascarilla, cubriendo la nariz y boca, si hay síntomas respiratorios, ¿no? A veces decimos en la calle, ¿viste qué le pasó? Está con mascarilla en la calle, está protegiendo. O sea, si tienen síntomas respiratorios, hay que usar correctamente la mascarilla para poder evitar el contacto, ¿no? Hay que lavarse las manos frecuentemente con agua y jabón o usar el gel, ¿no? El alcohol gel, ¿no? Ventilar los espacios cerrados, abriendo las ventanas, puertas, ¿para qué? Para que pueda renovar el aire, ¿no? Acudir al centro de salud más cercano, hay que acudir a nuestro centro de salud más cercano, si es que presentamos alguno de los síntomas de COVID, como por ejemplo la fiebre, la tos, la dificultad para respirar, si perdemos el olfato o el gusto, entre otras cosas, ¿no? Seguir las indicaciones médicas prescritas, que es lo que tenemos que tener en cuenta, las médicas, ¿no? Seguir, informar a los contactos cercanos si se ha dado positivo para COVID, para que realicen la prueba si se desarrollan síntomas, ¿no? Entonces, por ejemplo, si vivo en mi casa, estoy con mis amigos de trabajo, si se ha dado COVID para mí, tengo que alertar a mi gente para ver de que ellos también se tomen la prueba para descartar si podría existir eso, ¿no? Siguiendo estas medidas, podemos protegernos a nosotros mismos y a los demás del COVID, ¿no? Entonces, la mejor manera de prevenir el COVID es vacunarse y hay que hacerlo sí o sí, ¿no? Nosotros creo que tenemos la oportunidad de poder desarrollar justamente estas actividades y hacer unas campañas de salud en lo que se refiere a la mejora, ¿no? de nuestra salud física y también nuestra salud mental, porque imagínense, ya que estamos hablando del COVID, el COVID también trajo como consecuencia algún tipo de situación psicológica que afectó en el desarrollo de las acciones o actividades, porque al haber habido COVID, fíjense, y eso mucha gente no lo dice, eh, nos aislamos, nos fuimos a nuestras casas y perdimos todo contacto social con las personas. Por lo tanto, comenzamos emocionalmente a desvalorizarnos un poco en este hecho, ¿no? Y se perdió toda la parte de la empatía, la gente comenzó la parte emocional a disminuir. ¿Y eso por qué tiene que ver con el COVID? Porque al haber justamente esa baja emocional, hay mayor posibilidad de que el virus se traslade o se coloque en tu cuerpo. ¿Por qué? Porque ustedes saben que la parte emocional o la parte mental es tan importante en la que tenemos que desarrollar que la actitud mental positiva o negativa influye muchas veces en la forma como yo puedo adquirir o no una enfermedad, ¿no? Y eso está
comprobado. Entonces, cuando nosotros hablamos, bueno, en la reunión que tuvimos conversando acerca de este tema, decíamos, ¿no? ¿Qué tanto influye el aspecto mental? Por eso cuando hablamos de esta, de este COVID-19, ¿no? De este virus, hablábamos, pues, esta pandemia, decíamos que no solamente teníamos que tratar el aspecto de la salud física, sino la salud mental también, porque las consecuencias fueron bastante fuertes. Y sobre todo dieron algunas, pegaron mucho en el aspecto psicológico de las personas, y eso es lo que más ocasionó de repente en algunas personas, pues, el deterioro de la salud. Y eso también tenemos que ver en nuestras organizaciones, y es importante que lo podamos analizar. Bueno, entonces, ¿alguna pregunta, algún comentario hasta acá con este tema? Me gustaría que haya algún tipo de comentario, a ver si todo está bien. ¿Nadie, todo bien? Uy, se apaga y se prende. Bien, perfecto. Entonces, está explicado adecuadamente este tema. Me gustaría que me digan, por favor, sí, necesario totalmente justo el tocar este punto. Es totalmente relevante. Y qué bueno, y los felicito de que hayan tomado en consideración en su capacitación acerca de ello. Porque muy pocas empresas, lamentablemente ahora, están tocando el tema de COVID, ¿no? Están tocando el tema de COVID, no saben ni siquiera de las variantes y bueno, se tiene que conversar ahí un poco para poder analizar el contexto de la organización. No solamente tenemos que dedicarnos a producir, también tenemos que dedicarnos a cuidar a las personas y hacer de que las personas tengan la posibilidad de que puedan autocuidarse también, autogenerar el cuidado a través de charlas, a través de participaciones, a través de programas, que es lo que venimos trabajando. Muchísimas gracias con este tema. Vamos a pasar al otro tema que nos toca trabajar y que ya es, y que está pues, y que tiene que ver más con el aspecto ya del desarrollo del trabajo en sí, ¿no? Bueno, 9:30 en punto, que ahora lo hemos acá. Vamos a ver. A mí me gustaría, a ver, comenzar este tema, porque este es un tema muy especial, ya que hay cosas que debemos conocer. Me dicen ustedes, nos toca hablar sobre el modelo de prevención de delitos, ¿ya? Lo que pasa en el modelo de prevención de delitos, bueno, tuve la oportunidad, como les digo, de ser gerente de gestión humana y veíamos mucho el tema este de la prevención de delitos a través de la ley 30.424 en la organización. Pero el año pasado ha salido nuevos cambios en esta ley. Quieren que les explique, porque una hora es un poco comprimido lo que voy a hacer, que les diga los cambios que han surgido en la ley, en esta nueva ley, o quieren que les haga un esquema general de lo que es el modelo de prevención de delitos. Me gustaría, por favor, que me digan, para de esta manera conocer cuáles serían, ¿no? Gracias, Melim. Un esquema. Ok, entonces lo que vamos a hacer aquí es analizar en forma rápida. Yo les voy a dar lo que les va a servir, lógicamente, para que puedan ustedes analizar en este contexto, ¿ya? Yo les voy a hacer el resumen de cómo es que se ha dado, de cómo es que se ha modificado este modelo en base a las características que queremos observar, que queremos ver. Porque, en definitiva, cuando hablamos de la prevención
delitos, estamos hablando de que nosotros tenemos que tomar acciones para poder, de una otra manera, minimizar algún tipo de riesgo que ocurra dentro, dentro de nuestra organización y que refiera pues a cualquier tipo de estafa o situación que podría afectar desde el punto de vista financiero, desde el punto de vista estructural a la empresa. Aquí se han tomado unos puntos relevantes, como les digo. Cuando estábamos nosotros trabajando en la empresa y veíamos este, este modelo de prevención de delitos, estábamos pues adscritos a observar cuáles eran las responsabilidades de las personas jurídicas de las cuales nos contratamos para, para nosotros minimizar situaciones, como les digo, que podrían afectar a la empresa tanto financiera como estructuralmente, ¿no? Entonces, el modelo de prevención de delitos, vamos a observar, tenemos un poco el tema, las modificaciones de la ley 30424 por parte de la ley 31740 y el rol de la Superintendencia del Mercado de Valores. La SMB es la Superintendencia del Mercado de Valores. Trabajamos directamente desde la perspectiva de cómo nosotros promover la gestión a través de lo que es el desarrollo, ¿no? El desarrollo de las acciones o actividades financieras, económicas y también por qué no decirlo, potencialmente valoradas a través de la superintendencia, ¿no? Del mercado de valores, que es lo que tenemos que observar. La evolución del marco de la ley legal aplicable, ¿no? Que teníamos en el 2016 la 3424, luego el año pasado, en mayo de 2023, se aprueba con insistencia la ley 31740. Sí, que es la modificatoria de esta ley. Bueno, es para conocimiento general, ¿no? Para conocimiento general para que tengamos. A ver, aspectos relevantes del legal recientemente modificados, de los delitos, ¿no? ¿Qué decía la ley 424? Decía la ley que regula responsabilidades administrativas de las personas jurídicas. Sin embargo, ahora dice la ley que regula responsabilidad administrativa de las personas jurídicas en el proceso penal. Estamos hablando de que ya está, se está refiriendo a la parte, al aspecto penal, ¿no? Entonces, en el artículo 1, en la antigua ley, decía la presente ley regula la responsabilidad administrativa de las personas jurídicas por delitos previstos en los artículos tal, ¿no? Sin embargo, nos dice en la nueva ley, la presente ley regula la responsabilidad administrativa de las personas jurídicas nacionales o extranjeras en el proceso penal de los delitos previstos. Entonces, ¿qué significa? De que ya estamos involucrando a las empresas, tanto nacionales, o sea, las personas jurídicas nacionales o extranjeras, en el proceso penal, ¿no? Entonces, personas, por ejemplo, o empresas que lavan activos, etcétera. ¿Qué más podemos observar? ¿No? La responsabilidad autónoma de la policía judicial acotada en el Código Penal, dice. Bueno, vamos a hacer un balance, porque eso no nos interesa mucho hacer las leyes, pero para que podamos conocer cuál es la modificatoria, ¿no? Entonces, aquí ¿qué se considera, no? ¿Qué se considera? Dice, el decreto legislativo de lucha eficaz contra el lavado de activos y otros delitos relacionados a la minería ilegal y crimen organizado. Acá es lo que decía la ley, pero se ha agregado algo más a la ley 31740 ahora, en el marco de mejorar justamente esa norma. Entonces, ¿se ha agregado qué cosa? A ver, omisión de comunicación de operaciones o transacciones sospechosas y rehusamiento, retardo y falsedad en el suministro de información. Si nosotros vamos a contratar una organización o trabajar como una empresa, lo que tenemos que hacer, ¿qué cosa es? Informar sobre nuestros movimientos, informar qué es lo que hacemos, etcétera, ¿no? Entonces, cuando estamos nosotros designados a cumplir con una función o cumplir con una actividad en una organización, lo que debemos nosotros hacer es analizar, ¿no? O debemos pedir, hacer la investigación si es que la empresa a la que nosotros estamos trabajando tiene algún tipo de situación que podría afectar desde el punto de vista financiero, como el lavado de activos, ¿no?
De repente por eso una empresa que está lavando o que tiene inversión o que tiene pues actividades ilícitas, tenemos que ver, ¿no? Entonces ahí hay que observar. Es lo que sucedió pues con las empresas que nosotros observamos acá, como Odebrecht, por ejemplo, ¿no? Odebrecht, que aquí lo que hacía, lavaba dinero, daba plata, etcétera, etcétera. Entonces, estas actividades, ¿no? De actividades tienen que ser analizadas. Ahora, yo tengo que hacer un estudio exhaustivo para ver si imagínate que tú contrates a mi empresa, ¿no? Mi empresa, eh, y, y me pides a mí, porque tienes que tener un formato, entonces me pides a mí y me dices, ¿tiene usted algún tipo de actividad ilícita? O sea, me colocas porque en un formulario yo te digo no, sin embargo, con una empresa que es pyme, que es chiquita, que no tiene oficina y bueno, mueve pues 40 millones de dólares al mes, entonces tendríamos que hacer un análisis también de esto, ¿no? Bueno, el decreto que establece dice la penalidad por los delitos de terrorismo y procedimientos por la investigación y instrucción al juicio. De repente tenemos que investigar, pues, que si hay personas que están, eh, qué tipo de delito pueden tener, la colaboración con el terrorismo. De repente yo voy a tener, pues, no sé, imagínate de que mi empresa colabora con con la Asociación de Partidos Mareteguista del Perú, pero que es una fachada de un grupo terrorista, te estoy poniendo, ¿no? Entonces también habrá que analizar, reclutar personas para poder hacer de que hagan su trabajo de una manera que no es la adecuada, etcétera, ¿no? Conspiración por el delito del terrorismo, etcétera. Entonces, esto nosotros vamos a analizar y vamos a ver por qué nosotros tenemos esta parte importante, ¿no? Esta parte importante en el proceso de nuestra evaluación, en el proceso de evaluación de personas jurídicas, porque encontramos pues que hay personalidades jurídicas que tienen esa fachada para poder hacer actos ilícitos y que puedan estar trabajando de esta manera, ¿no? Como le decía, yo puedo llevar colaboración, pero esta colaboración es para la ONG XX, y esta ONG es la que promueve el terrorismo o la compra de armas. eh, Puedo reclutar a las personas, pero de repente estoy reclutando personas para poder hacer cualquier tipo de trabajo que no son los adecuados, como se ve, por ejemplo, proselitismo en la calle, etcétera. Esas cosas. Entonces, para ello nosotros tenemos que ver, ¿no? Tenemos que analizar. Modalidad de contrabando, a ver, yo utilizo pues mi empresa para el contrabando, para mandar cosas que no son lícitas o para bajar impuestos, traficar mercancía, etcétera, ¿no? Estoy poniendo un resumen porque después vamos a ver ya el aspecto netamente de a lo que se refiere, ¿no? Entonces, en esta ley, la Policía Judicial no podrá eximirse de responsabilidad si el delito ha sido cometido por los socios, directores, administradores, representantes legales o apoderados con capacidad de control de la empresa. Significa, ¿no? Si es que Juan Pérez, que es el gerente general de la empresa, ha hecho o tiene una denuncia por lavado de activos, tendríamos que investigar, entonces no exime a la organización, ¿no? ¿Qué acto ilícito de un trabajador se considera un delito estando en labores? Es que acá, Eric, habrían algunos puntos que teníamos que tocar en cuenta. A ver, ¿qué acto ilícito? Una cosa es un acto ilícito, otra cosa es un delito, ¿ya? Hay que tener muy en cuenta un acto ilícito y otra cosa es un delito. Por ejemplo, a ver, que yo haga proselitismo, terrorismo, o sea, haga proselitismo terrorista, pues, ¿no? Por decir, es un acto, es un delito que podemos tener, ¿no? O que por ahí acepte una coima por una actividad, ¿no? También vendría a ser una situación, un delito, ¿no? Acepte una coima por hacerte un favor o mira, ya, le voy a poner los ejemplos mejor, ¿ya? Imagínate, me llaman pues de una entidad pública, no digo cuál. Me llaman, me dicen, ¿qué tal, Rafael? Mira cómo estás, mira, mi nombre es fulano de tal.
y tengo el puesto para la gerencia, ¿no? Una gerencia de recursos humanos acá en la organización y me gustaría de que participes en este tema por tu perfil. Yo, excelente, muchas gracias. Y me enamoró bien bacán, hasta ahí bacán. Pero ya se va a poner en contacto fulano de tal contigo. Ok. Al día siguiente me llaman y me dicen, mira, ¿sabes qué? El sueldo son 17.000 soles, pero en realidad tú sabes que hay que dejar una colaboración para la entidad y el sueldo serían 7.500 y ya lo otro se deja, pues, ¿no? ¿Ese es un acto ilícito o no? ¿O es un delito? ¿Qué dice Seri? ¿Qué dices? ¿Es un acto ilícito o es un delito? Aceptar coño, pues, ¿no? O otro, por decirte, lavar el dinero que entra o sale de la organización. Esa acción es un delito. Ok. Otro es lavar el dinero. O sea, estoy en la empresa y, no sé, pues obtengo el dinero ilícito de la venta de droga, pero pongo una empresa y lo lavo dentro de esa empresa, ¿no? Entonces, ¿cómo la empresa va a tener tanto dinero si no es una empresa pequeña? Entonces ya se comienza a observar justamente esas situaciones que podrían dar, ¿no? Entonces, que podrían darse. Entonces hay que ver, hay que analizar también, ¿no? ¿Qué es lo que qué es lo que se tiene que tener en consideración a través de lo que es un delito que se dentro de la empresa, estando en labores sí se puede encontrar muchas cosas, ¿no? Como lo que te está explicando de lavar el dinero que entra en la organización a través de la compra ilícita de cosas. eh, por ejemplo, comprar propiedades que no tienen, o sea, que no están pues asociadas al rubro, a la actividad que tú realizas, hacer actos o hacer transacciones que no son las adecuadas, etcétera. Todo ello nos conlleva a ver de que puede existir una situación de riesgo que podría darse, ¿no? Entonces, qué cosa es lo que tenemos que tener en cuenta, ¿no? ¿Qué es lo que tenemos que tener en cuenta? A ver, si nosotros tenemos la oportunidad de poder hacer un trabajo y de poder hacer una acción con nuestra organización, tenemos que estar o tenemos que presentar adecuadamente cada uno de los componentes que nos dicen que tienen que estar asociados, ¿no? A través de informe técnico, a través de este modelo de prevención y las buenas prácticas que se tienen que tener para poder ejecutar el trabajo, ¿no? Entonces ahí es donde ¿de dónde entra tanta plata a la organización? ¿No? ¿De dónde entra tanto dinero a la organización? ¿Cuál es el motivo? O sea, a ver, un ratito, yo voy a, yo voy a adquirir tanto beneficio y voy a gastar más de lo que voy a tener. Entonces ahí se viene, ya se hace el análisis, ¿no? Entonces tendríamos que analizar, tenemos que observar cuáles son aquellos aspectos. Por eso que cuando nosotros hacemos justamente ese análisis, y les decía, cuando yo estaba gerenciando en la empresa, tenemos que levantar la información, porque por ahí te cuento, ¿no? En el tema de minería, por ejemplo, ¿no? En el tema de minería, podrían existir, pues, acciones ilícitas que podrían estar asociadas al tema. Entonces, se le podría hacer una fachada. Han visto las noticias, ¿no? La fachada de empresas mineras que están lavando, ¿no? A través de lo que es sacar oro, etcétera. Entonces, eso podríamos sostener. Y se comprometen los terceros, ¿no? Entonces, aquí tendríamos que tener, pues, justamente eh, ese tipo de análisis. Acuérdense de que cuando, cuando nosotros trabajamos, ¿no? Cuando nosotros trabajamos, estamos en un rubro, estamos haciendo nuestra actividad, tenemos pues una directriz o tenemos una capacidad, un potencial económica para poder direccionar nuestro trabajo. Entonces, ahí tendríamos que ver justamente cuál es este modelo de prevención, ¿no? Hacia dónde apunta. Entonces, ¿qué cosa es lo que hemos identificado? ¿Qué es lo que tenemos que observar? Ahorita, aquí,
más que todo son la modificatoria, pero le voy a presentar mejor para que podamos observar bien. Acá les voy a presentar cómo es que se trabaja y cómo es que se previenen los delitos, ¿sí? Para que tengamos una mayor apertura de esto. Entonces, si nosotros analizamos el contexto y decimos, a ver, vamos a analizar, ¿no? Vamos a analizar justamente nuestra organización. Tenemos que tener un modelo de prevención, ¿ya? Entonces, ¿qué me permite este modelo? ¿No? Tener un sistema de prevención ante qué? Ante el lavado de activos y financiamiento del terrorismo, lo que les explicaba hace un momento, ¿no? Entonces, esto en el lavado de activos. Sujetos obligados, la Superintendencia de Mercado de Valores, ¿no? La SBS, etc. Entonces, componente del PLAF y componente de corrupción, que nos van a analizar, lo que vamos a ver, cuáles son aquellos cohechos de activo genérico, o sea, de dónde vienen pues mis activos genéricos específicos, si tenemos movimientos de mercado transnacional, la colusión simple, agravada, tráfico de influencias, etcétera. Esto lo tenemos que analizar, ¿no? Entonces, la ley la regula la responsabilidad administrativa de las personas jurídicas, ¿ya? Y cuáles son los delitos que se van a presentar y cuáles son aquellos delitos que nosotros vamos a observar. 5 delitos: el cohecho, la colusión, o sea, que tú estés comprometido, el tráfico de influencias, el lavado de activos y el financiamiento del terrorismo, ¿no? Entonces hay que analizar a través de una pericia si es que la empresa o si es que las empresas o las organizaciones tienen algún tipo de situación en la cual estén comprometidas justamente estos delitos, ¿no? Entonces, aquí no sé si se entiende, ¿no? Entonces, nosotros tenemos que ver. Ahora, ¿qué tan necesario es que nosotros tengamos en nuestra empresa, que nuestra organización, un análisis justamente de estas formas? Yo le voy a contar, cuando levantamos la información en la empresa donde yo trabajaba, mantengo en reserva el nombre, encontramos personas que estaban, pues, en la época, bueno, estamos hablando del año 1998, 99, dos personas que eran, que estaban afiliadas pues a los grupos políticos terroristas, ¿no? Entonces, por ahí, ¿no? Por ahí va el tema, ¿no? Entonces, tendremos que analizar entonces, esos. Y contratistas mineros que apoyaban, ¿no? Eran justamente los que estaban haciendo el trabajo, pero que en definitiva era como una fachada para poder ingresar a las organizaciones y poder hacer proselitismo, ¿no? Proselitismo socialista, lo que nosotros llamábamos, ¿no? Muy bien. Entonces, lo que ganaban, eso lo daban a las empresas, perdón, a sus grupos, ¿no? Muy bien. Entonces, elementos mínimos de un modelo de prevención. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? ¿Qué es lo que tenemos que ver? El encargado de prevención, ¿quién es el que va a analizar, el que va a ver, el que va a identificar cuáles son los riesgos que se pueden dar en función a las características de las acciones o actividades que se presentan, ¿no? Entonces, ¿cuáles son los elementos? El encargado de prevención, el oficial de cumplimiento, quien es el que tiene que, de una manera, elevar la información y ver si están acorde, pues, aquellos documentos, aquellos procesos que se dan. Luego, identificación, evaluación y mitigación de los riesgos, tal como se hace un IPRC, pero en lo que se llama los riesgos en el sentido del carácter financiero, de que no exista algún tipo de fuga de la información. Y si es que nosotros encontramos, hacemos un proceso de denuncia. A ver, a ver. El PDR de ingeniero de seguridad puede ser denunciado por el trabajador luego de sufrir algún accidente grave. ¿Cuál es a ver. De acá, esta estructura que estoy conversando no tiene nada que ver con ello, porque lo que estamos hablando es la parte de delitos de cohecho, etcétera. Pero voy a hacer un paréntesis y te voy a responder porque eh, esto sí tiene la parte de seguridad y salud en el trabajo, que la domino muy bien, sí está establecido en la Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo, la Ley 29783. Ahora, es algo que tenemos que analizar bien. Lo que estamos hablando ahorita
es justamente de algún tema que tiene que estar, que está asociado al tema financiero, ¿ya? Al tema financiero, el tema también de lo que es el apoyo de terrorismo, proselitismo, etcétera. Es un tema totalmente distinto. Pero, ya que me haces esta pregunta, habría que analizar el hecho. ¿Ya? El ingeniero de seguridad puede ser denunciado por trabajador luego de sufrir un accidente grave. La ley, en la ley 29783, en su modificatoria, la 3022.2, donde dice de que sí hay un compromiso. Si el trabajador ha sido coadyuvado o ha sido partícipe de una situación en la cual ha sido amenazado por el supervisor y tienes pruebas de ello, entonces, para hacer el supervisor, sí, sí, tiene un compromiso. Pero sin embargo, acá viene lo que es un poco como quien dice, un poco este criterio que todavía no está muy bien establecido, ¿ya? ¿Qué pasa? El trabajador, ¿por qué no dijo no? Porque en la ley también te dice de que el trabajador tiene la obligación de parar o decir no frente a una situación de riesgo crítico, ¿ya? Entonces, en el peor de los casos, cuando nosotros estamos haciendo este tipo de actividad y cuando levantamos la información, ¿y por qué el trabajador hizo el trabajo sabiendo de que no debía hacerlo? Entonces ya se compromete y ahí donde la empresa te puede decir, está bien, pues ya, bacán, se le dijo, lo voy a votar al supervisor, pero también el trabajador tiene la culpa por haber aceptado hacer la labor. Entonces, eso, ¿ya? Ahora, si este trabajador, por ejemplo, en las hojas de accidente, hoja de trabajo, a ver, por ejemplo, para poder hacer un trabajo tienes que firmar o sea, un PETAR, si es alto riesgo, como lo explicaba, un procedimiento de trabajo alterno, o un PETS, si es un trabajo que tienes que hacer, o un ATS. Si está firmado por el supervisor, se supone que el trabajador también lo aceptó y ya se da una responsabilidad compartida. Cuando ya existe una omisión o una situación que afecte la vida, la salud del trabajador, ¿no? Y que sea, bueno, ya generada por este aspecto, hay pena de cárcel para el supervisor, ¿no? Que no es mayor de 3 a 6 años y de 6 a 8 años en caso de que hubiera muerte o un accidente incapacitante. Sí hay, existe. Pero a lo que yo quiero llegar, ¿no? Es que nosotros también como trabajadores tenemos la responsabilidad de poder informar. Por eso es gaseosa la ley, ¿no? En un lado te dice de que sí, tú debes parar el trabajo, pero en otro lado te dice que por qué no, o sea, la responsabilidad es compartida. El trabajador como que tiene el derecho de decir no hacia a un tema específico, ¿no? Sí, yo te entiendo lo que me quieres decir, porque eso sucede siempre. Pero, en definitiva, el trabajador sí puede denunciar, sí, sí podría ser denunciado, pero tendrías que tener pues las pruebas contundentes como para denunciarlo, ¿no? Es como que yo te diga, a ver, tírate de la ventana. No, yo no me voy a tirar de la ventana, pues, ¿no? Me vas a votar, vótame. Lo podría denunciar porque me votó, pero no por este hecho. Porque si no, yo como juez o como parte te diré, está bien, señor, perfecto, usted denunció. Pero usted, ¿qué medidas preventivas utilizó? Sabiendo de que usted tiene que decir no. Por eso hay que tener mucho cuidado en este sentido, ¿no? Bueno, eso lo conversamos, es interesante, es un tema muy, muy interesante, ¿no? Entonces, ¿qué tenemos que hacer para prevenir delitos en la organización? Tenemos que capacitar, identificar, decir, muy bien, señores, perfecto, vamos a ver, ¿ya? Tenemos un control de las actividades, de cada una de las acciones que debemos de cumplir. Por lo tanto, ¿ya? Tenemos que tener en cuenta hacer la investigación adecuada de las personas que están en la empresa y de los terceros que nos van a brindar el soporte. Entonces, para ello tenemos que tener una política para áreas específicas de riesgo. ¿Cuáles son las áreas de riesgo en nuestras empresas, en nuestras organizaciones? ¿Cuáles son las áreas de riesgo
desde el punto de vista financiero o de movimiento. Tenemos el área de riesgo, el área financiera, ¿ok? El área de contabilidad, el área de finanzas, el área de gestión humana, ¿sí? ¿Por qué gestión humana? Porque pueden filtrarse personas que tengan cierto tipo de características y que están asociadas justamente a ello. El área de finanzas, porque son las que mantienen o que las que están equilibrando el tema financiero y son las que invierten, las que gastan, las que no gastan. Por ejemplo, un delito que podría darse, ya, vamos a conversar. Eh, a mí me hicieron una prueba bien brava, ¿no? Yo estaba, como les decía, yo estaba como encargado del área de gestión humana y dentro de mi área, como gerente de gestión humana, tenía el área de administración y logística. Y me llama eh, el de logística, me dice, señor Rafael, este, tenemos, vamos a comprar una maquinaria, ¿no? Una maquinaria y estamos cotizando. Entonces, Komatsu, Ferreiros y una empresa china. Entonces, la empresa china viene y me dice, señor, tenemos estos equipos a $200.000, ¿no? Komatsu me dice, este mismo equipo me costaba 320.000 y Ferreiros por ahí. Queremos reunirnos con usted, con logística y con el gerente general para conversar, ¿no? Acerca del tema, para poder luciar qué es lo que vamos a hacer. Estamos en la reunión, termina mi reunión y se acerca el de la empresa china y me dice, mire, bien, o sea, en realidad está $245.000 el equipo, pero usted me factura por los 250.000 y el equipo se lo dejamos a 220.000 y usted se lleva lo demás, ¿no? No sé si me entienden lo que les quiero decir. No sé si me entienden lo que les quiero decir. A ver, ¿qué es lo que estaban haciendo conmigo? Era querer negociar el tema, ¿no? Entonces, imagínate, si yo voy a hacer eso, estoy haciendo que la empresa pierda sus recursos, ¿no? ¿Por qué? No, pero si el otro cuesta más, está bien, pero está perdiendo porque yo estoy adquiriendo ilegalmente algo que no me, o sea, algo que no me corresponde. Entonces, ese es un delito. Eso es un delito. Y ahí viene el tema de con nosotros, cuando hacemos prevención de delito, cuando nosotros estamos enfocándonos en ello. Mire, señor, nosotros tenemos una política, ¿no? Acá nadie acepta coima, acá nadie acepta algo que no esté dentro o estipulado dentro de lo que. Así que se retira y se va, ¿no? Entonces, esto, lo que les digo, forma parte de un proceso, ¿no? Forma parte de un proceso en el cual tenemos que estar nosotros bastante identificados con ello. Estoy hablando en forma coloquial, ¿no? Porque este es un tema que lo podemos hacer en un curso de 8 horas, pero de forma coloquial para que me puedan comprender y entender de qué manera nosotros hacemos esa prevención de delitos que pueden ser, pues, incluso los que forman parte de, no sé si me entiende, porque esta persona que vende estos equipos, si me lo vende muy barato, puede ser que esté lavando activos, ¿no? Puede ser, no sé, yo no puedo, de repente puede ser así o no, pero yo no me puedo arriesgar a tener una situación, una operación en la cual pueda perjudicarme como organización, ojo, como organización y como persona. Y ahí viene todo el tema del compromiso que tenemos que tener en la empresa. Y estoy hablando en forma de ejemplo para que podamos comprender. Entonces, un modelo de prevención de riesgo lo que me permite a mí es establecer pues, parámetros que van a estar acorde con lo que son la ética, los valores de la organización, para poder hacer justamente de que la empresa, la compañía no pierda, ¿no? No pierda. Y ahí tendríamos que analizar de dónde está saliendo plata, de dónde está saliendo esto, de dónde está saliendo lo otro. Ahora, si yo estoy utilizando el dinero mal habido dentro de la organización, entonces eso significa de que posiblemente no estoy manejando adecuadamente mis recursos, ¿no? Estoy haciendo cosas que van más allá o fuera de. Entonces, a ver, por decirte, ¿no? Si yo entro como gerente de una empresa, gerente general, y por ahí pues me compro una casa, ¿no?
con el billete de la empresa. Entonces estoy haciendo mal uso de los recursos de mi empresa, de la empresa que me está contratando, porque es plata de la empresa, no es plata mía. Por lo tanto, eso también tendríamos que ver. Me estoy yendo pues a comer, no sé, todos los días a la Rosa Náutica con la plata de la empresa. No sé si me están entendiendo, utilizando recursos de la organización, ¿no? Entonces estamos hablando pues de cosas, de que, o sea, de situaciones que pueden presentarse y que en definitiva están pues marcando o sea, un, están marcando un hecho en el cual yo estoy comprometido, ¿no? Como organización. De repente por ahí, y te cuento algo que en definitiva puede ser. eh, una de las cosas que ocurre, por decir, a ver, acá está la mina uno y acá están los informales, ¿ya? Vamos a estar poniendo, acá está la mina uno, acá están los informales. Si yo, escúchame bien, si yo le compro el mineral a estos señores, a los informales, de una manera pues que no es la adecuada, yo estoy también siendo partícipe en el delito. No sé si me entienden. O si yo le vendo a un informal incumpliendo con todas las normas, yo estoy cometiendo un delito. ¿Me comprenden, señores? A ver, quiero que me pongan, ¿me comprenden? ¿Estamos claros? ¿Sí? Y eso es lo que sucede generalmente. Oye, te vendo tanto, pues ya te doy tanto. Entonces, cuando yo comienzo a negociar o a desarrollar actividades ilícitas en mi organización, para beneficio propio o beneficio de la empresa, entre comillas, lo que estoy haciendo es generar una situación en la cual ya no se vuelve un acto ilícito, sino se vuelve un delito. ¿Correcto? ¿Por qué? Porque está estipulado en el Código Penal. Y eso hay que tener muy en cuenta. ¿Está? ¿Estamos? ¿Estamos de acuerdo o no estamos de acuerdo? A ver, porfa, denme sus opiniones, me gustaría escuchar o leer sus opiniones, ¿ya? Por eso cuando hacemos un modelo de prevención, ¿no? La prevención de delitos, tenemos que tener pero muy en cuenta qué es lo que tenemos que ver. Si estas personas o si es que ocurrió un hecho doloso dentro de la organización, ¿no? Es como en el gobierno, ¿no? El gobierno me das el carro, o sea, me das un carro oficial para traslado oficial, pues, y sin embargo utilizo este carro primero en la playa, pues. Entonces es un delito. Entonces habrá que analizar y habrá que ver. Yo siempre les digo a las personas dentro de las empresas, ¿no? Lo que tenemos que hacer, como dicen, una política para áreas específicas de riesgos, hacer una política que me permita desarrollar todas las acciones o actividades que se presentan y al costado colocar qué vendría a ser un comportamiento ilícito, un comportamiento que esté asociado a un delito. ¿Está claro? ¿Sí? ¿Por qué? Por decir, ¿no? Utilizar, pues, no sé, la caja chica, poniendo un ejemplo, en, no sé, pues, en cosas que no estén acorde con lo que es lo que se requiere, ¿no? Entonces, ahí, ahora, otro de los puntos relevantes que tenemos aquí para poder nosotros hacer una prevención de delitos es, una vez que hemos hecho nuestras políticas, hay que generar un modelo de prevención en los procesos de la compañía, de la empresa, ¿ya? Entonces ahí tenemos que formar personas, gente, o sea, un auditor que permita ver cómo que se está desarrollando apropiada o inapropiadamente el proceso, ¿no? Entonces, si encontraríamos cualquier tipo de situación, habrá que hacer, pues, un procedimiento de remediación a políticas disciplinarias, ¿no?
o sea, hacer un control. Deberá existir una dirección de control disciplinario que tendrá que ver cómo está viendo o qué es lo que está haciendo en base a este punto, ¿no? Hemos visto en la televisión, han visto varios casos, ¿no? De empresas fachada que sirven para lavar dinero, ¿no? Empresas fachada con personas incluso que no tienen, que son vendedores ambulantes, no estoy desmereciendo, y que aparecen como gerentes, y que estas personas ni siquiera saben qué es lo que están haciendo con las empresas y están lavando dinero. Esa es parte de. ¿No? Entonces, por ejemplo, yo contrato a la empresa, pues no sé, Inversiones XX para que pueda hacer un trabajo, pero Inversiones XX no tiene pues personalidad, o sea, tiene personalidad jurídica, pero su domicilio fiscal no tiene domicilio fiscal, etcétera, pero sin embargo hace acciones o actividades. Entonces, un ratito, ya me va a traer a la duda, ¿no? Puede ser una empresa que pueda tener conflictos, problemas, situaciones en que puede estar inmersas en actos ilícitos y actos dolosos, ¿no? Por eso hay que tener muy en cuenta eso, ¿no? Entonces, acá es muy necesario que tengamos la posibilidad de analizar en nuestro contexto en qué medida podemos nosotros desarrollar este punto, ¿no? Ahí hemos dicho que hay que tener un auditor y un fiscal perito, ¿no? El auditor es el que me va a levantar la información y el que me va a fiscalizar o sea, es alguien, o sea, es el fiscal y acompañado con un perito de la sociedad en mercado de valores, ¿no? La superintendencia de mercado de valores. Entonces, esto es cuando ya te ponen, por ejemplo, el ojo y dicen, esta empresa la estoy viendo, me chueca, ¿no? Está, está haciendo cosas que no es. ¿Por qué gana tanto esta organización? ¿Ah? ¿Por qué mueve tanta plata? Y mira, el local, y te lo voy a contar para que sepas, para que veas. Mueves un montón de plata y tú no tienes un local fijo, no tienes pues una dirección fiscal, no tienes una serie de elementos que pueden determinar que tu empresa es, ¿no? Los trabajadores no participan en decisiones gerenciales ni financieras de la empresa, es mínima. ¿En qué condición se habría su decisión de culpabilidad y cómo se mejoraría la condición? Lo que pasa, mi querido Luis Alberto, es que eso, cuando hablamos nosotros, no estamos hablando de los trabajadores, estamos hablando de la corporación, de la organización. Ahora, te voy a contar, ese siempre es bueno. Si tú sabes, como Luis Alberto Fiestas, de que existe cualquier tipo de situación o un delito y no lo informas, eres parte del proceso, eres parte de la situación, ¿ya? Entonces, eres culpable, pues, ¿no? ¿Entiendes? Decisiones gerenciales, si tú ves que tu gerencia está haciendo actos ilícitos, cometiendo cosas que no son las correctas, y tú sabiendo, no lo informas, ni lo denuncias, entonces tú formas parte de. Por eso, justo pagan por pecadores, ¿no? Me quedo callado y a la hora de la investigación dicen, oye, ¿y tú no sabías? Sí, pero yo mejor prefiero no decir nada. No, señor, usted, ¿no? Por omisión, por no haber dicho, también usted forma, ¿no? Usted forma parte de esta, de este clan, ¿no? Entonces, suena feo, ¿no, Luis Alberto? Pero ¿qué hacemos? Así es. Porque de que tú no informes, también eres cómplice de no haber, o sea, de que ocurra o de que se pueda presentar este tipo de acciones, de situaciones, ¿no? No sé si está claro, ¿no? Ante ello. Es un poco complejo, sí, porque nosotros tenemos que tener la capacidad de poder ver, analizar. Tú ya sabes en qué empresa estás, ¿no? Tú sabes en qué empresa te estás moviendo, sabes en qué organización te estás moviendo, tú sabes todo lo que se hace, ¿no? Entonces ahí hay que tener. El caso de Chibolín, por ejemplo, ¿no? Hablando de Chibolín, eh, más que evidente, ¿no? Tenía varias empresas, pero esas empresas pues o sea, eran como una fachada para hacer un montón de cosas, ¿no? Entonces acá hay que analizar el contexto, si queremos hablar coloquialmente, podemos ver también cómo es que prevenimos de que ocurran situaciones que puedan afectar la economía, la salvaguardar y todo lo demás, ¿no? O sea, el hecho de poder gestionar mi trabajo a través de la prevención de delitos, esto no va a permitir de que no ocurran pues, situaciones que van a ser las que más adelante nos vamos a arrepentir. Entonces, por eso es que
aquí evitamos, pues, vemos organizaciones criminales. ¿De dónde entra tanto dinero? O sea, ¿de dónde entra tanta plata, no? Tanta plata, tanta, o sea, tanta inversión, ¿no? O sea, no puede ser posible que esta empresa tenga, no sé, pues, sea una empresa que de un momento a otro, en un mes, ya creció y tiene pues todo lo que tiene, ¿no? Entonces, por eso se investiga los historiales, se investiga de dónde viene, qué es lo que hacen, qué es lo que hacen ahí, etcétera. No es así nomás. Mientras que tú estás trabajando, mientras que tú estás haciendo tu trabajo formalmente, etcétera, también hay gente que está investigando, o sea, entidades que están investigando de dónde es tu empresa, qué es lo que hace, los movimientos que tiene, etcétera. Volviendo un poco al tema de los delitos que ocurren, que son los 5 que les he mencionado, imagínense, eh, como les decía, ¿no? Los más fuertes son lavado de activos y lo que son el proselitismo y terrorismo, ¿no? Dentro de. Entonces, el hecho de, yo he tenido, bueno, como les contaba, la contratista que trabajaba en la empresa, en la mina, ganaba el dinero, pero habían hecho la contratista para trabajar y esto era pues un foco en el cual la mayoría, casi el 80% de los trabajadores eran pues del Partido Comunista, imagínate, estamos hablando del 98 más o menos, y wow, y esa plata que nosotros le pagamos a la empresa, claro, nos hacían el trabajo y todo lo demás, no teníamos problema, era para sustentar y solventar. De todas maneras estamos contribuyendo. En esa época no era tan fuerte, pero ahora, si tú haces eso, dice, ¿y por qué no investigaste de dónde es esa empresa? ¿Cuál es la naturaleza de la empresa? ¿Cuáles son las características de la empresa? Entonces, hay que tener muy en cuenta, ¿no? De repente, por nosotros, por ser buena gente, por querer nosotros desarrollar, no estamos analizando esto. Entonces, las empresas, hay empresas de fachada, como te digo, que tienen la posibilidad de trabajar y de solventar o de sustentar pues, a grupos terroristas, pues, no es, no- o que lavan activos o que hacen trabajo pues, para poder comprar compran viviendas, compran casas, compran un montón de cosas, ¿no? Pero sin embargo, no tengo casa, no tengo domicilio fiscal, etcétera. Entonces decía, "Oh, un ratito, ¿qué pasó? ¿No? ¿Qué pasó?". Ahí viene todo un tema de... es un tema muy interesante, ¿no? Entonces, hay que verificar ese modelo de prevención. En la empresa hay que tener muy en cuenta el desarrollo de un modelo de prevención para poder trabajarlo de un modo en que se cumpla propiamente. Por eso es que verificar la eficacia y la eficiencia, viendo, ¿no? ¿Está bien diseñado el programa de cumplimiento? ¿Se cumple, no se cumple? ¿Se hace, no se hace? ¿El programa ha sido implementado eficazmente? ¿Funciona el programa de cumplimiento? Entonces, eso es lo que tenemos que ver, ¿no? Entonces, tenemos que analizar para poder evitar de que ocurra cualquier tipo de situación y que pueda emerger de un delito ya que ahora pues, con la nueva norma ya es, no solamente es un delito, está pues asociado a la parte a la parte penal, ¿no? Al desarrollo. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Acá, en la fase uno tenemos fases para hacer nuestro planeamiento, ¿no? Tenemos unas fases. Primero hacemos la planificación, vamos a recopilar la información, la estructura de la empresa, el análisis del contexto y el análisis de brechas, ¿no? ¿Qué significa? Cuando recopilamos información, quién es la empresa, quiénes son sus socios, cuándo se formó, cuál es la actividad, cuál es su crecimiento, cuál es su estructura, de qué manera está influyendo en el entorno, qué es lo que hacen, análisis de las brechas, qué problemas o situaciones ha tenido, si ha tenido denuncias, no ha pagado tiempo su personal, etcétera. Todo eso tiene que tener. Ha tenido problemas con la SUNAT, ha tenido juicios, etcétera. Una vez que yo ya tengo esa planificación, paso a la fase 2, mi matriz de riesgos, identificación, hago mi análisis y hago mi matriz de riesgos de cumplimiento, ¿no? ¿Qué es lo que tengo que tener en cuenta para no caer en un nivel de denuncia? ¿Qué es lo que tengo que tener en cuenta para no poder caer, por ejemplo, en una situación dolosa que puede hacer de que me puedan denunciar, etcétera? Mi fase 3, mi definición de los controles, mi programa de mitigación frente a circunstancias de esta manera, que es lo que, cómo tengo que actuar. Si veo que hay un ilícito que está dándose en mi organización, cómo debo informar, qué es lo que debo hacer.
y desarrollo del modelo de prevención, ¿no? Las políticas para áreas de gestión, ¿no? Específicas de riesgo, llámese, por ejemplo, vamos a hacer un recursos humanos, tengo que hacer un análisis de las personas que ingresan, hacer un filtro, hacer todo un tema, ¿no? Ver si tienen denuncias, etcétera. O sea, denuncia, me refiero a si denuncias, pues que de lavado de activos, por ejemplo, se ha sido sentenciado, ¿no? Porque a mí me pueden denunciar por lavado de activos, pero eso no dice que yo he hecho lavado de activos, sino que Juan Pérez me puede denunciar a mí por lavado de activos por una organización, pero mientras que no hay una sentencia, mientras que no hay un juicio, mientras que no esté valorado, pues esa sentencia, no hay problema. Entonces se investiga, se hace toda una recopilación de los datos, etcétera, ¿no? Ya para poder hacer justamente de que funcione. No sé si de una otra manera, está explicado el punto, ¿no? Como le digo, coloquialmente, tengo que hacerlo para poder comprenderlo, ya que muchas veces esto se transforma pues en una información que la gente no logra comprenderlo bien, porque es media compleja, pero en realidad no es compleja, porque lo que tenemos que hacer es justamente, como se dice, hacer un plan para prevenir delitos, para prevenir que puedan ocurrir situaciones a posterior que podrían afectar, ¿no? Entonces, este plan me da como solución estratégica justamente el que yo tenga, pues, la capacidad de poder conocer a fondo a mi empresa y saber cuáles son aquellos diseños que tengo que tener en cuenta para poder trabajar de forma eficiente, ¿no? Algunos casos, como les explicaba, de lo que son de corrupción, algunos casos, por ejemplo, de lo que es venta, o lavado de activos, otra, que hemos conversado, de lo que es terrorismo, lo que es manipulación inadecuada de información también, porque es un delito financiero, que yo pueda informar a la competencia, por decir, oye, acá estamos generando tanto, tanto, y el dinero entra de tal manera como tal, 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 también es un delito, y podemos apreciar, y está adscrito a la ética de los valores que nos vamos a encontrar en un momento más cuando hagamos el tema de comportamiento ético. Entonces, ahí es que tenemos que tocar, ¿no? Justamente esos puntos que son muy relevantes en el sentido de que para desarrollar un medio apropiado dentro de lo que es la gestión, para lo que es la prevención, en este caso, se va, pues, tiene que ser muy, muy bien estructurado. Pregunta, yo quisiera hacerles una pregunta, ya que ustedes están ahí, estamos conversando. La pregunta, ¿y tienen un modelo de prevención de delitos ustedes en su organización? ¿Han aplicado un modelo de prevención de delitos? ¿Y cuáles creen ustedes que sean o sea, las acciones o las situaciones que podrían generar hasta cierta medida una, una mala práctica dentro de su empresa? A ver, me gustaría que me lo comenten, ¿no? Porque en definitiva, cuando nosotros hablamos justamente de esto, ya tiende a analizar el entorno, el criterio, ¿no? Cómo estamos los enfocados en ello, qué es lo que estamos haciendo, ¿no? ¿Qué es lo que estamos trabajando? Lo que me preguntaste hace rato del PDR, sí, pues es otra cosa, ¿no? Pero aquí estamos nosotros convencidos de que trabajamos en una empresa que cumple con todos los requerimientos, estamos convencidos que cumplen con todos los requisitos, tenemos la capacidad para poder tener respuesta frente a situaciones si nos preguntan. Nuestra parte financiera se encuentra muy bien estructurada, desarrollada. Estamos gastando, estamos invirtiendo, estamos dando el dinero acorde con. Entonces hay que tener muy en cuenta, ¿no? Todo eso. Todo eso que es fundamental en el aspecto pues, del diseñar un modelo que esté acorde con nuestra empresa. Ah, ojo, el modelo tiene que estar acorde con tu empresa. No puede ser un modelo que lo hayas copiado. El copiar también es un delito. Tiene que ser un modelo que esté acorde con tu organización, con las necesidades de tu organización, con las características de tu organización. ¿Listo? Muy bien.
Perfecto. ¿Qué más tenemos una vez que hemos realizado? Tenemos que capacitar, ¿no? Comunicar. Entonces, cultura integral, de integridad, los valores, ¿no? Acerca de los valores. Luego, la fase 6 hacemos una auditoría interna. Esta es una auditoría de primera parte. En la fase 7 la auditoría externa, ¿no? Entonces ya estamos hablando de una homologación y luego, posteriormente, una certificación. Y luego en la fase 8 el desarrollo del modelo de prevención, donde vamos a desarrollar nuestras políticas generales y para las áreas específicas de los riesgos. Teniendo esto, yo te puedo apostar de que vas a tener la posibilidad de gestionar adecuadamente tu organización, ya que tienes una herramienta tan rica que me va a permitir a mí defenderme hasta cierta medida de situaciones complejas que pueden venir y que pueden darse, ¿no? Entonces, por ejemplo, en la empresa donde yo trabajaba, como les decía, ahí me probaron mi Macan, ¿no? Cuando vino, aparte de este señor de logística, de los camiones, vino una persona para ofrecerme unas mangas, o sea, unas membranas o sea, las geomembranas para lo que era el relave, y vendían los radios de geomembranas, ¿no? Una empresa A, la empresa B, la empresa C, y viene un día y estaba en Lima, porque yo siempre trabajaba en mina, y se reúnen conmigo, esta persona de la geomembrana me cobraba, por decirte, te ponen un ejemplo, ¿no? $50.000, te ponen un ejemplo, ¿no? $50.000 y los otros me cobraban 55, por decir. Este me cobraba 50.000 y me decía, mira, si tú me compras 5 rollos de geomembranas, que ya son 50.000, son 250.000, yo te regalo uno. O sea, te doy 50.000 para ti. Eso me dijo. Entonces, a, a primera de bastos, nosotros tenemos pues un control de ética, un sistema de ética que lo desarrollamos en esta fase 8. Yo lo que mirando le digo, a ver, déjeme un minutito, por favor. Voy a pensarlo bien. Y ven, me fui a mi gerente. Le digo, Arturo, ¿puedes venir un ratito a conversar? Y entramos a la oficina, o sea, a la sala de reuniones, y le digo, el señor me está ofreciendo $50.000 por comprarle su producto. Y te lo estoy diciendo a ti porque tú eres el gerente general y a mí no me gustan esas cosas. Y los dos se miraron, se sonrieron y me dijo, el ingeniero es el ingeniero amigo mío. Qué bien, me dijo, te felicito. Te lo hice para probar. Imagínate, me lo hizo para probar. Entonces, ahí hay situaciones en las cuales tenemos. Entonces, estoy hablando de forma, como le digo, en forma no tan compleja para que lo puedan comprender. Entonces, yo tenía 2 semanas, creo, en la empresa. Y habíamos visto, y me dijo, nos estamos armando un programa de mejora, estamos desarrollando, ¿no?, nuestro plan para poder mitigar los delitos que podrían ocurrir. Estamos hablando de interna y externamente, ¿no? Entonces, analizar a quién, a los proveedores, a los contratistas, a la gente de la propia empresa, etcétera, ¿no? Al entorno donde estoy desarrollando mi trabajo. Entonces, contratar a una persona o contratar a una organización refiere de que tengas que analizar si verdaderamente esa persona pues, tiene todas las condiciones como para poder hacer. Hablo de persona natural o persona jurídica que cumpla con las condiciones apropiadas para poder ejecutar el trabajo o la tarea. Entonces, hemos visto la primera fase, la planificación. Bueno, ya explicarles esto, yo les expliqué, pero de todas maneras hay que trabajarlo de este punto, ¿no? Me parece importante esta primera fase, que es la planificación, porque vamos a recopilar la información, la estructura de la empresa, el análisis de las brechas. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Entonces, tenemos que presentar, ¿no?, un plan de trabajo, hay que revisar la estructura de la organización, cuál es la misión, la visión, los objetivos, los organigramas de cada una de las áreas en que está, o sea, las que tienen.
las buenas prácticas, los controles que se tengan implementados, etcétera, para poder minimizar situaciones que puedan darse de esta forma o de esta manera, ¿no? Me tocó hacer un poco la auditoría hace algún tiempo en una empresa y Juan Pérez estaba en una fábrica de zapatillas y Juan Pérez agarraba, hacía zapatillas por su lado y las vendía por otro lado. Ese es un delito, ¿no? Porque tú estás utilizando los recursos de tu empresa para poder obtener una ganancia para ti. Entonces los vendía por otro lado y eso ganaba, ¿no? Entonces tú no puedes tener absolutamente nada tuyo, pues, ¿no? Entonces ahí decía, dentro de lo que es su código de ética, de su código, decía de que las personas no podían sacar ningún tipo o sea, de insumos, digamos, insumos, salvo que la empresa se los haya regalado, toma, haz esto, ¿no? Pero pues no podías tú hacer eso. Entonces, hay cosillas en las cuales tenemos que tener o sea, mucha capacidad para poder analizar, ¿no? Entonces, hay que hacer también, dentro de mi planificación, las brechas, ¿no? La cual muestra el desempeño actual de cómo estamos nosotros y con respecto a los requisitos, exigencias, ¿no? Entonces, si el modelo de prevención me establece que tengo que tener tales características, tengo que ver, uy, pero no estoy cumpliendo con esto, con esto. Esas son las brechas y esas brechas tú debes analizarlas para poder complementar y estructurar un plan que esté orientado a tu organización, ¿no? Tenemos 2 minutos y me gustaría alguna pregunta o algún comentario. Bueno, ¿qué les ha parecido este tema? ¿Interesante o no interesante? ¿Qué dicen? A ver, ¿qué dicen, señores? Antes de pasar al otro. Todavía estoy con maratón. Y he querido hacer otros 3 temas porque estos 3 temas se complementan. A ver, ¿qué les parece? ¿Estamos bien? Falta 1 minuto para las 10:30. Me gustaría. A ver, ¿qué es lo que dicen por ahí? Sí, es un tema sensible, sobre todo porque habla, pues, de lo que es el aspecto, ¿no? Ya del aspecto financiero, el aspecto de nuestros valores, de nuestros recursos, ¿no? De nuestros recursos que, al ser manejados, también comprometen de una otra manera. Ustedes saben que, ya que habla de este tema es sensible, el recurso más sensible es el recurso financiero, y la gente se mata por plata, etcétera. Entonces caemos en situaciones en las cuales a veces no analizamos bien, ¿no? No analizamos bien. Bueno, son la hora y la hora. Vamos a comenzar con el último tema que me toca el día de hoy. Y espero que les haya gustado, lógicamente, que este tema ya para un poquito más, pero he tratado de hacerles un análisis o hacerle un compendio de toda la información y como le digo, ojalá que les haya servido un poco para